Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al comentario del tema número 10 de Escuela Sabática, que lleva por título, como podemos ver aquí en la pizarra, Hijos de la Promesa, mismo que está basado en Romanos capítulo 9. Recuerden que en este último trimestre del año 2017 estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Qué se puede resaltar de este capítulo 9 o de este tema, Hijos de la Promesa? Pues en primer lugar tendríamos que resaltar el versículo de memoria que se encuentra en Romanos 9:18 y que dice: porque de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ese es el versículo de esta principal de esta semana, y como podemos darnos cuenta es un versículo desafiante. Parece que presenta a un Dios caprichoso que maneja las cosas bajo capricho, y como veremos más adelantito o a través del análisis de este capítulo, habrá pensamientos que así parecen, pero debemos salvar estos pensamientos a través de las explicaciones necesarias. Bueno, primero les propongo que observemos que el estudio de Romanos 9 está distribuido de esta manera. Primero hay una primera parte del Romanos 9, 1 al 12. Después hay una segunda sección de Romanos 9, 12 al 15. Espero que ustedes puedan ver en su pantalla estas letras. Si no, presten atención a lo que estoy diciendo para que puedan ustedes tomar nota por ahí. Una tercera sección de este tema número 9 va de Romanos 9, 17 al 24. Una cuarta parte va de los versículos 25 a 29. Y una última parte del tema número 10 que estamos repasando ahora, o que estamos comentando, va de los versículos 30 al 32. Vamos a comentar o a presentar las palabras claves de cada uno de estos segmentos o secciones de Romanos capítulo 9. Empecemos por Romanos 9, 1 al 12. No voy a darle lectura porque ustedes están estudiando su guía, ustedes tienen su Biblia a la mano y ustedes pueden leer estos versículos. Pero las palabras más importantes aquí en Romanos 9, 1 al 12 serían israelitas, remanente y herencia. Estas son las palabras más importantes respecto al primer segmento de Romanos 9, que va del versículo 1 al 12. Ahora, ¿por qué los israelitas? Bueno, lo que ustedes van a encontrar ahí en Romanos 9, 1 al 12 es que este pueblo fue llamado especialmente para representar a Dios. La guía de estudio dice: escogió a los israelitas y se les reveló. Hizo planes para que llegaran a ser una nación modelo, para así atraer a otros al verdadero Dios. Así que por eso una palabra importante de esta sección es la de los israelitas. Y debemos de ver o considerar a los israelitas como escogidos de Dios para revelar el carácter de Dios al mundo. Esta palabra de remanente dice aquí en la guía de estudio: Pablo está construyendo una línea argumentativa en la que mostrará que la promesa hecha a Israel no había fracasado por completo. Existe un remanente a través del cual Dios todavía se propone trabajar. Esta entonces es la razón por la que hemos considerado esta segunda palabra, remanente, aquí en Romanos 9, 1 al 12. Los autores de la guía de estudio comentan que Pablo está pues mostrando que aunque parece que Dios fracasó con Israel, de todas maneras queda un remanente. ¿Por qué aparece o por qué escogimos la palabra herencia aquí? Dice la guía de estudio: es importante ver que la herencia o la ascendencia no garantizan la salvación. Esto, pues, esta declaración obtenida o derivada de lo que dice Romanos 9, 1 al 12. Así que estas son las palabras más importantes: israelitas, remanente, herencia. ¿Qué podríamos poner como una sola idea de aquí? Pues que los israelitas fueron escogidos, que aunque aparentemente a Dios le falló el plan, Pablo está diciendo que no, que hay un remanente que va a llevar a la culminación ese plan de Dios, y que el hecho de que los descendientes de los israelitas eran israelitas no garantizaba que estuvieran cumpliendo bien su misión. Entonces, por eso tocamos el tema de la herencia. Vamos a pasar a la segunda parte de este tema número 10. Romanos 9, 12 al 15, ustedes también pueden leer en su Biblia y revisar qué dicen estos versículos, de los cuales podemos resaltar estas frases clave. Primero, Romanos 9, 12 al 15, aunque es una serie de versículos muy duros,
donde se habla de que Dios escogió a Jacob antes que a Esaú, pues no está hablando acerca de que Dios haya decidido salvar a Jacob y que Esaú, por voluntad de Dios, se perdiera. Por eso ponemos aquí que ahí en 9:12 al 15, lo que se da a entender es que Dios escogió a Jacob para una misión, mientras que rechazó a Esaú, pero para una misión, una tarea especial. No tiene que ver con la salvación. Al menos eso es lo que nos dan a entender los autores de la guía de estudio. Voy a demostrarles aquí en el primer párrafo del día lunes. Dice: Pablo no habla de la salvación individual. Aquí se refiere a las funciones especiales que Dios les estaba invitando a algunos a cumplir. ¿Y por qué tenemos que resaltar también a Esaú? Bueno, la guía de estudio dice aquí que Esaú, por más que Esaú lo hubiese deseado, no podría haber llegado a ser el progenitor del Mesías ni del pueblo escogido. Bueno, esta frase parece bastante excluyente y parece participar la predestinación, es decir, si dice que Esaú, por más que lo hubiera deseado, no podría haber sido, estamos suponiendo que Dios, conociendo la vida futura de Esaú, pues declara, como podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando se presenta ese caso de Jacob y Esaú, declara que el mayor serviría al menor. Pero no es que Dios dispusiera que así fueran las cosas, sino simplemente previendo lo que ya iba a pasar. Y aparentemente, o tenemos que aceptar, tenemos que creer que Esaú tuvo sus oportunidades, y la más evidente es cuando, movido por el hambre, se dispone a renunciar a su primogenitura. Ahí se ve, digamos, la calidad de carácter de Esaú. Él decidió dejarse llevar por sus genes, por su herencia, por sus tendencias, y así desechó el llamado de Dios y se cumplió lo que Dios había visto. Pero Dios, por supuesto, no quiso que, o no se propuso que Jacob se salvara y Esaú se perdiera. Entonces, dada esa situación, podríamos preguntarnos, ¿no será que Dios es arbitrario? Si escogió a Jacob antes que a Esaú, ¿no será que Dios es arbitrario? La guía de estudio dice: no fue una elección arbitraria por parte de Dios, ni un decreto divino por el que Esaú fue excluido de la salvación ahora. Noten que dice aquí la salvación, no la misión de la que habíamos hablado. Son dos cosas diferentes. Dios escogió a Jacob para cumplir esa misión y rechazó a Esaú. Pero en asuntos de salvación, a Jacob, además de aceptar la misión, escogió la salvación. Y Esaú rechazó la salvación, que son cosas diferentes, o al menos eso es lo que debe quedarnos claro en esta parte de la guía de estudio. Esaú desechó la salvación, desechó la voluntad de Dios. Y si ustedes leen el libro Patriarcas y Profetas, van a encontrar allí una amplia descripción de la conducta de Esaú y la razón por la que Dios lo rechazó. Entonces, Dios no es arbitrario, como estamos comentando. Agrega la guía de estudio: son nuestras propias decisiones, no las de Dios, las que nos alejan de la promesa de vida eterna en Cristo. Así que esas son las tres frases más importantes de Romanos 9:12 al 15. ¿Qué podríamos concluir aquí? Que Dios escoge a personas para cumplir una tarea especial. Pero hablando de salvación, de poder entrar a la tierra nueva, no hay escogidos. Todos tenemos posibilidades. Quien se pierde de la vida eterna, ya no de la misión, de la tarea especial, quien se pierde de la tarea, de la salvación, de la vida eterna, lo hace por cuenta propia, no porque Dios lo haya elegido. Y así queda aclarado el versículo de memoria, cuando dice que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, lo endurece. No es Dios arbitrario, sino son nuestras propias decisiones las que finalmente permiten que se cumpla lo que Dios había previsto, no predispuesto. No había hecho que así fueran, sino Él estaba enterado de las cosas. Ahora, de ahí pasamos a la siguiente sección, Romanos 9, 17 al 24. ¿Qué es lo más importante aquí? Pues nos encontramos con otro desafío, el caso de Faraón,
donde dice Pablo en Romanos 9 que Dios endurece a Faraón, o al menos así lo da a entender. Ahora sí voy a tomar el texto bíblico, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y el versículo de memoria es el que viene a continuación: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así que ahora está el caso de Faraón. Pues he comentado por ahí con mis compañeros, hermanos de grupo pequeño, que Dios no pudo haber endurecido a Faraón de la noche a la mañana. Y finalmente debemos concluir que Dios no endureció el corazón de Faraón, aunque la guía de estudio dice, es interesante, tal vez estaría un poquito en desacuerdo, pero la guía de estudio dice que el endurecimiento de Faraón era en contra de la petición de dejar ir a Israel, no en contra del llamado de Dios para que Faraón aceptara la salvación personal. Bueno, pues queriendo salvar un poco el nombre de Dios, pues los autores de la guía de estudio sugieren que el endurecimiento de Dios, o la dureza que Dios forma en Faraón, es en cuanto a decidir dejar libres a los israelitas, no en cuanto a salvación. Bueno, sea como sea, es evidente que Faraón no fue de la noche a la mañana tocado por Dios y endurecido. Les decía que comentaba en el grupo pequeño que Faraón tuvo que haber tenido noticias claras de lo que hizo José, de por qué existían los hebreos. Y a pesar de esa información, aunque la Biblia dice que vino un faraón el cual no conocía a José, realmente yo creo que la Biblia está diciendo que quiso desconocer lo que hizo José. Porque si de repente reflexionó y dijo, los reconoció como extranjeros, y reconoció que eran más que los egipcios, y llegó a pensar que en una batalla ellos se podrían volver con los egipcios, quiere decir que comprendía muy bien quiénes eran los israelitas. Y sin dudas, como José había sido el segundo de Faraón, tenía que haber registros en los archivos de la nación egipcia acerca de la salvación grande que había hecho José. Así que Faraón ya se había endurecido. Cuando Moisés llega para pedir la libertad de Israel, Dios no endurece arbitrariamente a Faraón. Simplemente utiliza esa dureza de Faraón para cumplir su propósito. ¿Cuál era su propósito? Como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 17. El propósito de Dios: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso es lo que dice. Así que finalmente, si no pudiéramos resolver si Dios endureció el corazón de Faraón o no lo endureció, si no lo pudiéramos resolver, la guía de estudio nos dice que esto sería un misterio y que no debemos afligirnos por eso, porque en la naturaleza y en nuestra vida diaria encontramos muchos misterios que no podemos comprender. El hecho de que Dios haya endurecido a Faraón o no lo haya endurecido no debiera ser causa de desaliento para nosotros, no debiera generarnos una duda permanente que nos obligue a renunciar a todo lo que la Biblia enseña y a desconectarnos de Dios. Eso no es lo que debería de ocurrir, porque también ustedes van a encontrar ahí en Romanos 9 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Estas palabras del apóstol Pablo pues nos parecen en primer lugar difíciles de entender, y en segundo lugar parece que nos está diciendo el apóstol Pablo: quédate callado, no digas nada, si Dios así lo eligió, así es. Y entonces parecería que Dios es arbitrario. Si así fueran las cosas, los autores de la guía de estudio nos dicen: eso es un misterio. Y es que en realidad hay cosas que nuestra mente no está capacitada para comprender. Incluso en nuestro círculo familiar a veces acontecen situaciones que no podemos entender,
pasados muchos años, tal vez décadas, llegamos a tener cierta luz acerca de ese aspecto. Así que esto quedaría como un misterio. Creo que hay espacio para aceptar que Dios no endureció a Faraón arbitrariamente. Dios no es un Dios griego que se guíe por sus estados de ánimo o por sus caprichos para imponer su voluntad sobre personas importantes como Faraón. Si no comprendemos por qué Dios actuó así con Faraón, queda como un misterio. Concluyo. Entonces, esta es la tercera parte de este tema número 10. Otra parte importante va de Romanos 9, 25 al 29. De los versículos 25 al 29 podemos resaltar estas frases. El cambio de la expresión lo ami, que está en Oseas 23, o no, perdónenme, Oseas 2:23 y Oseas 1:10 son los versículos del Antiguo Testamento que está el apóstol Pablo mencionando aquí. Lo ami, recuerden que significa no mi pueblo. Esa condición es cambiada por ami, donde ahora se quita el prefijo lo, que significa no, y entonces ami sería mi pueblo. ¿Quién es este mi pueblo? La guía de estudio dice que, y también Romanos 9, que ese mi pueblo serían algunos judíos que reconocen a Jesús y los gentiles. El llamado es para todos, como podemos ver aquí en Romanos 9, voy a leerlo, 24 y 25, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. El versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. De este modo, el apóstol Pablo utiliza una expresión muy valiosa del Antiguo Testamento, exactamente de un escrito del profeta Oseas, para decir que Dios tiene ese remanente del que habíamos hablado acá en la primera sección, el remanente. Los judíos fallaron, pero entonces ahora la expresión ami, Dios tuvo que decir de Israel, no mi pueblo, lo ami, y entonces ahora tuvo que decir ami, a mi pueblo. Y esta expresión incluye tanto a Pablo, que era un judío de nacimiento y un judío formado en la cultura judía, pero convertido al cristianismo, como a otros judíos que a través del tiempo han ido aceptando al Señor Jesús. Ellos son los llamados, ellos son mi pueblo, y estamos nosotros los gentiles también llamados ami. Esto es una noticia fabulosa, dice la guía de estudio. Lo dice así de esta manera, fíjense. En los días de Pablo, los ami eran nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles, dice la guía de estudio. Qué presentación clara y poderosa del evangelio. Un evangelio que desde el principio fue para todo el mundo. Así que esto es lo importante aquí en Romanos 9, 25 al 29. Y pasamos a la última sección, Romanos 9, 30 al 32. ¿Qué es lo más, cómo podemos resumir estos versículos? Pues podemos utilizar la expresión gentiles justos y judíos que tropiezan. Ustedes tienen oportunidad de revisar su Biblia, Romanos 9, del 30 al 32. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, en el 30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Está aclarando el apóstol Pablo. Esta justicia que es por fe, no, de acuerdo a lo que estamos discutiendo en el trimestre pasado y este trimestre, no alcanzó a ser comprendida por los judíos. Ellos querían o creían firmemente en una justicia por sus propias obras, por la ley, por herencia incluso, porque eran hijos de Abraham. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que los gentiles alcanzaron esa justicia, pero la justicia que es por la fe, dice el apóstol Pablo. Así que entonces, al alcanzar esa justicia, los gentiles son reconocidos como justos. Y ya veíamos unas lecciones atrás que Abraham tendría que ser considerado gentil, porque él no era judío. Y entonces él alcanzó la justicia por la fe. Entonces, esta es una prueba, el caso de Abraham, ¿verdad?, que siendo gentil fue llamado y aceptó, creyó a Dios, es una prueba de que hay gentiles que alcanzaron la justicia. Creo que podría también mencionar el caso de la mujer sirofenicia, que desafió al Señor Jesús diciéndole, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa.
O el otro gentil, el caso de aquel centurión romano que dijo, no soy digno de que entres a mi casa, solo di tu palabra y mi siervo sanará. ¿Se acuerdan de este romano que llegó a pedir auxilio? Está también Ruth la Moabita, esta que llegó a ser una de las antecesoras del Señor Jesucristo, mujer de Booz, y ahí continúa la genealogía del Señor Jesucristo. Y así podemos encontrar gentiles y entre ellos nosotros, que alcanzamos la justicia, que es por la fe. Cuando aceptamos al Señor Jesús, somos declarados justos. Diferente del caso, pues, de los pobres judíos que siguen todavía en la justicia que es por la ley. Y finalmente, judíos que tropiezan, dice aquí en Romanos 9, 32. ¿Por qué tropezaron los israelitas? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y al respecto también la guía de estudio dice lo siguiente. El problema con los israelitas era que tropezaron con la piedra de tropiezo, es decir, se negaban a aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías que Dios había enviado. No cumplía Jesús sus expectativas de Mesías, por lo tanto le dieron la espalda cuando vino. Así, entonces, este es el tema número 10, amigos. Estas son las secciones, 5 secciones, una para cada día, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Ustedes revisan el viernes y de cada día las palabras importantes y por qué hemos puesto como importante cada una de estas frases. Gracias por su atención, espero que sea de utilidad. Les agradecería que si tienen oportunidad compartan este video con amigos adventistas, sobre todo a quienes se les facilitaría comprender mejor estas charlas y les sería de mayor interés. Que el Señor les bendiga, nos vemos en el comentario de la lección 11. Hasta pronto.